En el año 1772 apareció en París una hermosa y misteriosa joven que se presentó en la sociedad con el título de Princesa Isabel de Vlodomir. Ella aseguró haberse criado en Persia y su propósito era regresar a Europa para conquistar el trono que, por derecho sanguíneo, le pertenecía. Una enigmática mujer de gran belleza y modales refinados que aseguró ser la hija de la emperatriz Isabel I de Rusia y de su amante, el cosaco ucraniano Alexei Razumovsky. Aunque no se sabe cuál fue su nombre real, se le conoce popularmente como la princesa Tarakanova. Por cierto, la palabra Tarakan significa cucaracha en ruso. Isabel de Vlodomir se convirtió rápidamente en una amenaza que había que neutralizar, pues se ganó la aceptación y respaldo de algunos nobles descontentos con el gobierno de la zarina Catalina II, mejor conocida como Catalina la Grande, viendo la oportunidad ideal para derrocarla. El ascenso de Catalina la Grande al poder. Nacida el 2 de mayo de 1729, Sofía Federica Agustina de Anhalt-Zerbst era una princesa alemana que a los 16 años se casó con Karl Peter Ulrich, hijo de Isabel I y heredero al trono de Rusia. Después de la muerte de la zarina Isabel el 5 de enero de 1762, Karl ascendió al trono como Pedro III de Rusia, convirtiendo a Sofía en Catalina II, emperatriz consorte de Rusia. No obstante, este carecía del carácter que, en cambio, sí tenía Catalina, y se hizo evidente que aquel inmaduro regente, como lo llamaba Catalina de forma despectiva, era incapaz de gobernar. Por ello, con el apoyo de la mayoría de la corte, le arrebató el trono en enero de 1762 sin mayor oposición por parte de su esposo, siendo encarcelado en las afueras de San Petersburgo. Una semana después, Pedro murió al cuidado de los aliados de Catalina. Esto llevó a que se difundieran rumores sobre un supuesto asesinato orquestado por la emperatriz en contra de su esposo para reclamar el trono. La inestabilidad política catapultó la fama de la princesa Tarakanova. Catalina II de Rusia no estaba exenta de complots orquestados por opositores a su gobierno. De hecho, una de las conspiraciones más conocidas ocurrió en 1773, cuando la emperatriz se enfrentó a una revuelta de campesinos dirigidos por el ex oficial Yemelian Pugatchev, el cual aseguró ser el destronado Pedro III. Un escándalo de esa magnitud creó inestabilidad en el gobierno de Catalina. Déspota y absolutista como pocas veces se ha visto, Catalina la Grande gobernó con puño de hierro, y sus reformas políticas fueron las responsables del descontento en un gran sector de la nobleza rusa conservadora. Una de las situaciones que más descontento causó fue la excesiva influencia y posterior tutelaje sobre el rey de Polonia, Stanislas Poniatowski, y como consecuencia del recelo, Austria y Prusia procedieron al primer reparto de Polonia en el año 1772. Tarakanova, el arma de los opositores a Catalina II. Según los retratos de la época, Isabel de Vlodomir tenía un intrigante parecido con la difunta zarina Isabel I. Según su relato, nació en San Petersburgo en 1753 y luego fue llevada a Persia, creciendo en la casa de un noble persa. Se caracterizó por ser una hermosa joven de cabello rubio, mirada marcada por unos penetrantes ojos de color azul oscuro, bien educada, elegante e ilustrada. Los modales de la princesa eran tales que los que llegaron a conocerla, aún sin saber su origen exacto, aseguraron que se trataba de una dama de alta alcurnia. Por tal motivo, los nobles exiliados, quizá ansiosos por derrocar al rey polaco enteramente dominado por la zarina, se engancharon a la historia de Tarakanova, la cual les ofrecía la solución a sus problemas a cambio de apoyo, sustituyendo a Catalina de una vez por todas. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo cuando Catalina la Grande conoció la existencia de la princesa impostora, considerándole casi de inmediato como una potencial amenaza a su gobierno. Después de todo, si la princesa Isabel era en realidad la hija de la difunta emperatriz,
tendría más derecho a ocupar el trono que ella misma. Así que la inquietud de la emperatriz ante la espumante fama de Tarakanova le llevó a tomar cartas en el asunto. Los dos testamentos de Isabel I. El mayor respaldo de la princesa Tarakanova era un supuesto testamento de la mismísima Isabel I, el cual contradijo en todos los aspectos posibles su última voluntad oficial. Después de todo, Isabel I falleció soltera y sin hijos, obligándola a ceder el trono a su sobrino Pedro III, quien, a su vez, contrajo nupcias con Catalina II. Sin embargo, el documento que estaba en poder de Tarakanova mostraba que ella era en realidad Isabel Alexeyevna, legítima hija de la zarina Isabel I y del cosaco Alexei Razumovsky, indicando que aquella bella joven fue el fruto de una aventura jamás revelada. El amor fue la condena de la princesa Tarakanova. Catalina quería atraer a Tarakanova a Rusia a cualquier costo. Por ello, recurrió al conde Alexei Orlov. El conde preparó el escenario para lograr un nexo con la princesa impostora, plantando rumores falsos en Venecia, en los cuales se aseguraba que él ya no contaba con el apoyo de la zarina. Cabe decir que tales rumores provocaron la intriga de la princesa, escribiéndole una carta en la que ofreció su apoyo incondicional y dejando claro que ambos pertenecían al mismo bando, pues Catalina ahora era un enemigo en común, y si aceptaba colaborar con ella, sería incluido para gobernar juntos a Rusia. Posteriormente decidieron conocerse en persona en el puerto italiano de Livorno, y una vez se vieron las caras, el conde no solo le ofreció su apoyo incondicional, además fingió una pasión repentina por la princesa impostora, haciéndole una inesperada proposición matrimonial. A partir de ese punto, es imposible determinar si la princesa cayó en los encantos del conde o solo lo consideró un potencial aliado, pero aceptó convertirse en su esposa, iniciando los preparativos para consumar el matrimonio lo más pronto posible. Un final fatal. Para hacer aún más increíble la propuesta de matrimonio, Orlov hizo especial énfasis en la necesidad de celebrar el matrimonio con la mayor legalidad posible. Por ello, solicitó que la ceremonia se celebrara a bordo de su barco, propiedad de Rusia. La princesa Tarakanova accedió sin problemas. Cuando el día llegó, ella subió elegante a un esquife que la guió hasta el barco del conde. Sin embargo, Tarakanova no imaginó que el romance estaba por terminar sin siquiera haber comenzado del todo. Apenas puso un pie en la cubierta del barco, fue apresada por un escuadrón de soldados al mando de Orlov, consolidando el arresto en nombre de Catalina II. La princesa impostora fue encarcelada en una celda lúgubre de la imponente fortaleza rusa de San Pedro y San Pablo en el río Neva, ubicado en San Petersburgo. Tras ser encerrada en pésimas condiciones y ser sometida a innumerables interrogatorios, su cuerpo se debilitó por una tuberculosis, pereciendo el 4 de diciembre de 1776. Finalmente, fue enterrada sin ceremonia en el cementerio de la fortaleza. Se generaron varias teorías sobre su deceso. Una de ellas asegura que la princesa Tarakanova falleció en 1776 a causa de una inundación del río Neva, escena que luego fue inmortalizada por el pintor Konstantin Flavitsky. Otra versión asegura que fue obligada a ingresar en un convento bajo el nombre de Dositea, lo cual le permitió vivir hasta el año 1810. La historia de Isabel de Vladímir encierra muchos misterios aún sin resolver. Y si Catalina II realmente usurpó el trono de la legítima heredera o no, quizá nunca lo sepamos. Por eso, mis queridos blabladores, la princesa Tarakanova hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.